Bueno, entonces, como les decía, vamos a abordar toda la temática que tiene que ver con los ingresos en nuestra declaración de renta. Entonces, básicamente, ahí en nuestra declaración, lo que vamos a hacer es, vamos a ubicarnos en nuestro archivo en Excel. Tampoco, ¿para qué me volví a conectar a PowerPoint si aquí la que se quiera esto? Entonces, en nuestro archivo de Excel, básicamente vamos a abordar toda esta columna, toda esta sección de ingresos que va de la fila 47 a la 61, en donde pues vamos a tener que hablar acerca de ingresos brutos, de ingresos financieros, de los dividendos, de otros ingresos, cuánto me dan ese total de ingresos, cuáles fueron las devoluciones, los ingresos no constitutivos de renta para tener como dato final el total de ingresos netos. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí ya lo que vamos a hacer es, no sé si la palabra sea la más adecuada, pero sumergirnos en uno de los rubros más específicos y uno de esos rubros que tiene que ver con la depuración de las cuentas del estado de resultados. Entonces, vamos a tener que mirar los ingresos, vamos a tener que mirar los costos. Y aquí digamos que estamos asumiendo que es una empresa que obviamente no tiene tarifas especiales, que no está en una zona franca, que no es una cooperativa. Básicamente es una entidad normal que va a tributar su impuesto de renta a la tarifa ordinaria del 31% para el año gravable. Y básicamente lo que vamos a hacer es ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que recordar básicamente este componente de la renta presuntiva. Esta renta presuntiva, yo sé, no tenemos que calcularla, no hay nada que hacer con esa renta presuntiva, pero es importante que la tengamos ahí en el radar porque con el tema de la reforma tributaria y todo lo que están tratando de quitarle cositas, ya como que se están echando para atrás con el impuesto a las bebidas azucaradas, por el impacto que esto tiene en los tenderos. Se están echando para atrás con el impuesto a los dividendos, porque básicamente, ¿qué lleva a eso? Que a final de este año, a 31 de diciembre de este año, las empresas que van a hacer van a entregar sus utilidades, se van a descapitalizar solo con el ánimo de que sus socios no se vayan a ver afectados por una tarifa del 20% y prefieren que declaren a una tarifa del 10% a 31 de diciembre del 2022 y no a una del 20% más adelante. Entonces, ese tipo de situaciones ya está poniendo a pensar al gobierno Petro con el ánimo de mirar realmente cuál va a ser su impacto. En aras de eso, supongo que le van a echar mano a la renta presuntiva, porque el eslogan del ministro es, bueno, listo, hablemos de los 25 billones de pesos, pero yo no me puedo bajar de esos 25 billones de pesos. Y además, ¿saben por qué no se puede bajar de los 25 billones de pesos? Porque les voy a mostrar aquí una grafiquita. Esto es cultura general, no tienen que preocuparse por eso, eso no va a salir en el examen. Pero sí es importante ver lo siguiente, y es que mm, hay un dato, este dato es impresionante. Y esto corresponde, perdón que esté utilizando esta diapositiva, pero es de otra materia, pero esta gráfica nos está mostrando cómo ha venido siendo el comportamiento de los precios a la gasolina. Bueno, más que de los precios a a la gasolina, del subsidio a los combustibles derivados del petróleo. Entonces, si miramos a partir del año de enero del 2021, mire cómo se ha venido disparando ese, eh, ese subsidio y esto pues básicamente está generando una gran brecha en las finanzas del país. Se estima, imagínense que apenas a marzo de este año, el monto de los subsidios entregados por solo temas de gasolina van en el orden de los 14 billones de pesos. Solo subsidios a la gasolina, 14 billones de pesos a marzo. Imagínense, a diciembre se proyecta que llegue un gasto total de subsidios a la gasolina por el orden de los 33 billones de pesos. Y el ministro aspira a recaudar 25. O sea, ni siquiera para tapar el hueco del subsidio a la gasolina. Y este tema se me hace complejo. ¿Por qué? Porque
este es de esos típicos subsidios regresivos, de esos subsidios que se le dan a los que menos necesitan, es decir, vehículo tienen acá en Colombia personas clase media, media alta, alta, ¿sí? Y a ellos es a los que se está subsidiando, que no debería ser. Ahora, si lo que se quiere es subsidiar realmente a los que lo necesitan, pues entonces empieza a subsidiar el combustible al servicio público, ¿sí? Que es el que moviliza todo este tipo de personas. Entonces, sí creo que el tema hay que replantearlo, pero el tema de déficit fiscal está terriblemente mal, ¿sí? Solo con este subsidio. Solo con subsidio a la gasolina se nos van para este año 33 billones de pesos y aspiramos a recaudar 25. No nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguirnos endeudando. Entonces, esto simplemente es ese subsidio el que les quiero mostrar. No voy a meter con más, pero el tema es delicado. Entonces, por esa razón, quiero tocar este tema de la renta presuntiva porque presumo que a esa renta presuntiva le van a echar mano. Vuelvo y digo, ya están empezando a echarse para atrás en varias temas de campaña. Ya se dieron cuenta cómo es la realidad, no se puede hacer así tan a la ligera y entonces eso posiblemente va a hacer que se tenga que echar mano de esa renta presuntiva. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es los diferentes montos. Digamos que para el año 2018 se tenía una renta presuntiva del 3,5%. Esa renta presuntiva se calcula con base en el patrimonio líquido. ¿Qué es el patrimonio líquido? Imagínense en nuestra declaración de renta, tenemos este patrimonio líquido en 15.356 millones. Calcúlele a eso el 3,5% y compárelo contra el impuesto que le generó este año para pagar y paga el mayor. Entonces uno dice, bueno, pucha, esta renta presuntiva castiga y castiga fuerte. Entonces, imagínense, para el 2018 era el 3,5, para el 2019 se apiadaron y lo bajaron a 1,5, para el 2020 lo dejaron en el 0,5% y ya digamos que desde el 2021 y siguientes está en el 0%, pero no la han eliminado. Está en tarifa del 0%. A esa renta presuntiva en cualquier momento le echan mano y yo presumo que para este año, para esta reforma tributaria, van a hacer uso de esa renta presuntiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya vimos que nada más en tema de subsidio a la gasolina se va más de lo que se aspira a recaudar en esa reforma tributaria. Entonces, esa, sí, esa renta presuntiva pues se ha venido marchitando con el paso del tiempo, pero digamos que es algo de donde se puede obtener una buena renta para las finanzas del país. Esto tiene, esa reforma, ese proyecto de ley de reforma tributaria tiene tanto de largo como de ancho, tiene sus pros y sus contras, que de pronto en algún momento lo analizaremos, pero como aquí digamos que tenemos que correr con otros temas, de pronto más adelante, en otra clase tributaria, analizaremos ese proyecto de ley con el propósito de ver realmente a quién se está perjudicando, porque aquí en una reforma tributaria siempre se perjudica a alguien. Entonces, el propósito es hacer ese tipo de análisis, ¿ok? Bien, entonces, esto es lo que les quería comentar frente al tema de la renta presuntiva. Eh, Aquí, digamos que hablando, no sé por qué me sale esta cosa. Bueno, básicamente aquí se habla acerca de la tarifa general de renta, lo está estipulado en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Aquí se nos indica que para el año 2017 la tarifa era del 34%, para el 2018 del 33%, 2019 del 33%, para el 2020 al 32%, 2021 al 31%, ¿ok? Y para el 2022 al 35%. Entonces, hoy en día, si algún sector está bien despelucado por la reforma tributaria, ese se llama la ANDI, porque se las dieron de chistosos con Duque a decirle, no, 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 tranquilo, déjenos la tarifa al 35%, eso sí, no me baje ningún beneficio ni descuento tributario, pero súbame la tarifa al 35%, yo no tengo problema con eso. Y ahorita que vino Petro y les dije, les voy a quitar los beneficios, ahora sí les está doliendo. Ahora sí dijeron, no, pero espere un momentico, porque es que así tampoco. Y no, pues de malas, o sea, hay que quitar todos esos beneficios.
Eh, Otro análisis que estoy haciendo por ahí hace referencia a que en tema de beneficios y exenciones tributarias más corrupción, si eso se pudiera mitigar, estaríamos recolectando casi que 180 billones de pesos más. Es decir, eh, imagínense, tendríamos, estaríamos recaudando solamente atacando esos dos flagelos, más, más o menos un 50% del presupuesto general de la nación. Pero, pues aquí básicamente esos son temas escabrosos, son temas bien delicados, y digamos que hasta ahora así es como está el tema. De una tarifa al 35%, esto obviamente lesiona el sector empresarial, pero vuelvo y digo, el tiro le salió por la culata porque ellos fueron los que dijeron ese tipo de cosas. Ellos fueron los que salieron que vamos a salvar la economía del país y miren lo que les pasó ahora. Entonces ahora sí están haciendo reuniones, comités, citando al uno, citando al otro, para que reconsideren y que no les van a cobrar el 35% a sabiendas de que su tarifa, su, eh, ay, se me olvidó el nombre de esa, la tarifa efectiva de tributación de esas grandes empresas apenas llega como al 16, 17%, mientras que las de una pyme sí supera esta tarifa del 35%, llegando a extremos del 45, 47%. Entonces, digamos que hoy en día el que está cargando todo con los problemas de esa tarifa son las MIPYMES. Y el sector, las grandes empresas e industrias del país, pues no lo están sintiendo tanto. ¿Por qué? Porque todavía tienen esos beneficios ahí. Entonces, falta ver qué tanto va a ser el impacto de la eliminación de esos beneficios tributarios para que sientan ahora sí lo que es pagar una tarifa tan alta como lo están pagando las MIPYMES, ¿ok? No tengo nada en contra de la gran empresa, pero sí creo que el tema, por querérselas dar de mucha vaina, el tema le salió mal y ahora pues lo están pagando. Mm, Viene también todo un tema, hay que hablar acerca de lo que es la inseguridad jurídica. Digamos que estamos hablando que para el año grabable del 2021 la tarifa del impuesto es del 31% para el impuesto de renta, pero mm, digamos que con todo el tema de la inseguridad jurídica, bueno, ahí hay que decir que a través de las modificaciones que se han efectuado por medio del artículo 92 de la ley 2010 de 2019, que esa fue una de las reformas tributarias, la 1943 fue la que hizo Malduque, la cambiaron por la 2010. Entonces, esa ley 2010, en su artículo 92, eh, digamos que lo que hace es que modifica al artículo 240 del Estatuto Tributario y ahí fue donde se determinó que la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a esas personas jurídicas, que son sociedades nacionales y asimiladas, establecimientos permanentes de entidades en el exterior o personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, iba a ser del 32% para ese año grabable del 2020, pero para el 2021 es del 31%. Entonces, digamos que ahí lo que se quiere hacer mención es, primero, en el monto de la tarifa que venía disminuyendo de forma gradual, periodo a periodo, pero ya a partir del año grabable del 2022 sube otra vez al 35%. Aparte, vale la pena mencionar que, y esto pues ya lo hemos hablado en varios escenarios, y es el hecho de tener claro que en Colombia digamos que es el único de los países de la OCDE en donde son más las empresas las que tributan a nivel de renta que lo que hacen las personas naturales. Entonces, digamos que ahí hay un desajuste, habrá que analizarlo, habrá que mirar y hacia allá están apuntando también todo el tema de la reforma tributaria para hacer que más personas naturales paguen más, bueno, no solamente declaren, sino que también paguen impuesto de renta. Entonces, frente al tema de la inseguridad jurídica va orientada a lo siguiente. Espera que esto me toca hacer lo siguiente. Voy comparto.
Entonces, frente al tema de la inseguridad jurídica, hay que decir lo siguiente. Digamos que desde el año 2012 se tienen estos históricos de tarifas. Imagínense en el 2012 una tarifa del 33%, en el 2013 se disminuye al 25%, pero se crea el CRE con una tarifa del 9%. Lo mismo para el 2014, 2015, 2016. Y además existe una sobretasa para unas entidades específicas, no solamente del 25 y del 9%, sino una sobretasa adicional al 5%. Luego la subieron al 6%. Esta variabilidad en las tasas, en las tasas porcentuales con las que se debe declarar renta, pues esto básicamente es lo que genera la famosa inseguridad jurídica. Una inseguridad jurídica que está orientada básicamente a mirar qué tanta confianza da el que un inversionista extranjero venga a depositar sus recursos acá en Colombia. Pero cuando un inversionista ve este tipo de cosas, dice, pero ¿cómo así que en el 2012 tiene una tarifa del 33 y luego la bajan al 25, pero se la arreglan con otra, en donde lo que pasa es que realmente le suben porque 25 más 9 da 34 y 33% del anterior? Obviamente eso no se suma de esa manera, pero digamos que abuelo de pájaro uno lo saca ese cálculo y empieza a decir, esto ya va mal, y aquí pues tiende a empeorar en el 2015, en donde usted dice, ok, si yo soy de pronto una entidad financiera, pago el 25 más el 9,34 más el 5, 39% de tarifa nominal. ¿Cómo será la tasa efectiva de tributación entonces? Digamos que este tipo de cosas espantan a esos inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Porque esto no muestra que haya seriedad a nivel tributario en el país, porque cada rato se están cambiando las tarifas y eso muestra, por un lado, desorden a nivel de país, pero también muestra que las finanzas no están claras y entonces cada vez están cambiando con el ánimo de aumentar el recaudo, de tapar algunos huecos, y si a eso le sumamos todo el tema de la corrupción y todos los beneficios y exenciones, pues digamos que eso agranda aún más el hueco y genera un problema aún muchísimo mayor. Entonces se concreta para el 2017 una tarifa única que va del 2017 al 2019 del 33%, pero con unas sobretasas para algunos sectores específicos. Luego empieza a disminuir para el 2020 al 33, para el 2020 al 32, perdón, 2021 al 31 y en el 2022 vuelven y la suben al 35. Entonces, dígame usted cómo le explica a un inversionista extranjero que viene disminuyendo, bueno, logra y se estabiliza y luego empieza a descender y de un momento a otro vuelve y se la sube. ¿Ok? Entonces, todo esto denota ese tipo de problemas. Yo creo que hoy en día, si todavía siguen invirtiendo en Colombia, es porque las cosas en el exterior están tan mal que todavía Colombia sigue siendo una buena alternativa. Imagínense cómo está el resto. Pero eso, básicamente, esa inseguridad jurídica desestimula la inversión en el país, desestimula el que otro tipo de inversionistas, otro tipo de empresarios venga a crear empresa acá en el país. Y si a eso le sumamos, porque esto es solamente renta, pero después usted le empieza a sumar todo el tema del ICA, el tema de los movimientos del gravamen a los movimientos financieros, pues básicamente termina, y eso es un ejercicio que en otra sesión, en otra clase la haremos, termina haciendo que ciertos sectores de la economía empresarial tengan que tributar hasta un 102%. Imagínense, a pérdida trabajan. Entonces, pues desde esa óptica, el tema no resulta nada agradable. ¿Quién va a querer invertir en una empresa en Colombia cuando sabe que eso le va a generar son pérdidas? Entonces, ¿qué hacen estos empresarios? Sencillo, la que hizo la Mazda fue, dejo el mercado organizado en Colombia, me voy para México, implemento mi planta de producción con unas muy buenas ventajas tributarias, me pongo a producir allá, genero empleo allá y cubro el mercado acá en Colombia. ¿Ok? Entonces, me evito ICA, me evito gravamen a los movimientos financieros, me evito una gran cantidad de impuestos que hay por ahí y sigue vendiendo su misma cantidad de vehículos. Entonces, básicamente lo que se está haciendo hoy en día es diciéndole a los grandes empresarios, mire hermano, no invierta en Colombia, más bien cree mercado acá en Colombia, pero estando usted en el exterior. Uy, pero ¿cómo hago para la importación? Le sale más barato hacer el tema eh, de
de exportar desde otro país hacia Colombia que tener la empresa acá dentro de Colombia. Obviamente eso nos castiga fuertemente el empleo, castiga el tejido empresarial y eso nos termina pasando factura más adelante. Entonces, digamos que esto es crítico, esto es un tema que tienen que atacar, esto no puede seguir generándose de esta manera, cambiando las reglas de juego en cada momento. Imagínense, un año existen unas reglas para, digamos que para el fútbol. Al otro año vuelven y las cambian, al otro vuelven y las cambian, y así lo siguen cambiando hasta que llega el punto en que los clubes dicen, no, ¿sabe qué? Yo más bien voy a jugar a otro país porque esto aquí, con esta recocha, nunca voy a salir campeón. Entonces, esa percepción es la que tienen los empresarios hoy en día. Entonces, hay que tener eso presente. Y esto está, digamos que la ley 2155, esa ley de inversión social, que es la reforma tributaria que ya está andando en el país, lo que hizo fue que modificó esas tarifas, nuevamente quedando a la tarifa de, para el año grabable del 2021 en el 31%, pero de ahí en adelante pasa al 35%. ¿Listo? Llevamos años hablando en Colombia de seguridad jurídica y particularmente de la seguridad jurídica desde el campo tributario. Digamos que esa seguridad jurídica, aunque es un asunto que se reitera con frecuencia y casi que podría decirse de común aceptación, no sobra insistir en el papel fundamental que esa seguridad jurídica tributaria tiene en las decisiones de inversión por parte de los empresarios. En este momento parece oportuno insistir en tres aspectos de la seguridad jurídica tributaria. El primero es la claridad normativa. El segundo, el respeto por la confianza legítima. Eh, y perdón, primero, claridad normativa, segundo, respeto por la confianza legítima del contribuyente y el tercero, la estabilidad regulatoria. En primer lugar, digamos que cuando se habla de claridad normativa, es necesario en ese punto específico que las leyes que crean o que modifican impuestos sean suficientemente claras en cuanto al contenido normativo y a los efectos prácticos derivados de su aplicación. ¿Por qué? Porque un empresario juiciosamente hace planeación tributaria. Él no se pone a invertir a la topa tolondra y a decir, ay, voy a mirar a ver cómo me va en Colombia. No, el man viene armado, viene con toda su batería de presupuestos, con todos los ítems que va a tener en cuenta en la planeación tributaria para poder reducir, o mejor, para poder optimizar el pago de sus impuestos. Entonces, en virtud del artículo 338 de la Constitución, eh, digamos que todo lo que es la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente el sujeto activo, que es el Estado, el sujeto pasivo, que somos los contribuyentes, cuál es el hecho generador, cuál es la base gravable y cuál es la tarifa de los impuestos. Eso lo contiene el artículo 338 y sobre esos 5 ítems es que se deben pronunciar frente a la creación de un nuevo impuesto en Colombia. Pero es sorprendente que, a pesar del mandato constitucional, las reformas tributarias crean tributos sin definir claramente sus elementos sustanciales. Es decir, sin saber realmente quién es el sujeto activo, sin saber quién es el sujeto pasivo, cuál es el hecho generador, cuál es la base gravable y cuál es la tarifa de los impuestos. Sin ir muy lejos, la ley de financiamiento consagró de forma indeterminada el sujeto pasivo de la sobretasa de renta al sector financiero y en forma imprecisa el hecho generador del impuesto al consumo de inmuebles. ¿Ok? En una reforma tributaria que supone que la revisan y se les pasa eso. Entonces, básicamente ahí la claridad normativa se afecta cuando los textos de esas normas incluyen redacciones que permiten múltiples interpretaciones válidas o cuando sus textos, digamos que resultan contradictorios entre sí, lo cual ha ocurrido con inusitada frecuencia. Suele ocurrir que al integrar y cuando se hace esa integración, digamos que de manera normativa, pues los textos nuevos aprobados con los textos normativos preexistentes resulta muy difícil o resulta confuso identificar ciertas derogatorias tácitas o la posibilidad de una coexistencia normativa. Y eso genera confusión. Entonces, ahí hay un gran problema. Y otra fuente de inseguridad jurídica tributaria
es la que está relacionada con la ausencia de reglamentaciones, con la demora en la expedición de los correspondientes decretos reglamentarios o el ejercicio inadecuado de la facultad reglamentaria. Aquí, digamos que vale la pena mencionar que digamos que hay que reconocerle al gobierno que realiza un esfuerzo y un esfuerzo constante en relación con este tema, pero es evidente que muchos de los artículos del Estatuto Tributario siguen pendientes de reglamentación. Por eso es que se echa mano de la elusión tributaria, es decir, sin ponerme a evadir, sin cometer un delito, yo logro reducir lo que debo pagar de mi impuesto. Y lo hago precisamente porque hay esos vacíos jurídicos en la norma. Y otro aspecto de la seguridad jurídica tributaria se refiere a la adecuada protección de la confianza legítima de los inversionistas. Esa confianza legítima se fundamenta básicamente en el principio de buena fe que debe regir las relaciones entre el Estado y los particulares. Y son múltiples los casos en los cuales la ley ha desconocido beneficios otorgados a los contribuyentes en el marco del cumplimiento de ciertas condiciones que no obstante haberse realizado, pretenden posteriormente eliminarlos o ser desconocidos. Y tenemos ejemplos en materia de acuerdos de estabilidad tributaria, de régimen de zonas francas, de régimen hotelero, de proyectos de renovación urbana, entre muchos otros. Y aquí vale la pena mencionar que cuando en la reforma, en el proyecto de ley de reforma tributaria se habla de que las empresas que se ubiquen en zonas aduaneras van a tener que, si no exportan, van a tener que tributar a una tarifa del 35 y no del 20, como lo vienen haciendo hoy en día. Pues digamos que eso vale la pena mencionar ahí que eso es, eh, que cuando se crean ese tipo de leyes, digamos que se crean para unas empresas que empiezan a regir desde ese momento, es decir, esas empresas ya tienen un derecho adquirido y no se puede de un momento a otro desconocer ese beneficio, ¿ok? Entonces, digamos que ese beneficio se reconoce por cierta cantidad de tiempo. Una vez finalice, ahí ya entra a regir la nueva norma, pero por ahora los que están vigentes con esa norma se sigue manteniendo la tarifa del 20%. Es por si llegan nuevas empresas a instalarse en zonas francas, a ellas, si no van a exportar, les aplica la tarifa del 35%. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces, obviamente, pues todo ese tipo de cambios en la normatividad, todo ese tipo de malas sensaciones que le queda a las personas, pues todo eso es múltiple digamos que eso afecta la confianza de los contribuyentes cuando esas condiciones que usted conocía en un comienzo se las empiezan a cambiar o le extienden cargas fiscales más allá de lo previsto, como ha ocurrido con el impuesto al patrimonio de personas naturales y otros impuestos de carácter temporal, entre comillas, que terminan siendo permanentes. Y ocurre lo mismo cuando se establecen esas sobrecargas tributarias inesperadas sobre algunos contribuyentes, como sucedió con el impuesto al consumo de inmuebles o la sobretasa al sector financiero, que está aquí estipulada. Esta sobretasa, que pues digamos que son cambios en la norma que tratan de tomarle ventaja a un sector que pues si bien es cierto es el que más obtiene de utilidades en el país, pues digamos que también puede llegar a generar algún tipo de inconveniente más adelante. Entonces, digamos que eso frente a lo que tiene que ver con esa inseguridad jurídica, la inseguridad jurídica, es decir, la falta de claridad sobre las normas que rigen la actividad empresarial y la ineficiencia y mala calidad del servicio de justicia, elevan el riesgo de invertir en Colombia, hecho que en algunas ocasiones resulta imposible de soportar. Constituir la empresa es relativamente fácil y es de las pocas cosas claras y ciertas. De ahí en adelante, casi todo es incierto. Y les recomiendo esta paginita para que puedan documentarse un poco mejor acerca de todo lo que implica esa inseguridad jurídica. ¿Listo? Ahora sí, para empezar a hablar de los ingresos, pues nos toca remitirnos obligatoriamente al artículo 771 rayados del Estatuto Tributario. Ese artículo nos dice
bueno, habla acerca de lo que es la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Y nos dice, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales B, C, D, E, F y G de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario. Tratándose de documentos equivalentes, se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales B, D, E y G del artículo 617 del Estatuto Tributario. Y cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que prueba la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca. Parágrafo. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal D del artículo 617 del Estatuto Tributario, para la procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración. Y le adicionaron un parágrafo 2 que dice, sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente. Así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo gravable. Es decir, este artículo nos lleva a determinar con total exactitud qué es lo que se consideran ingresos. ¿Ok? Ahora bien, para poder tener, digamos que un marco más amplio de lo que es un ingreso y en qué momento ese ingreso debe respaldarse con una factura, debemos remitirnos a lo que nos dice el oficio 1250 de octubre de 2020. Bueno, este era el punto específico de este artículo 771. Y básicamente, esa, em, ese oficio 1250 nos habla acerca de lo que es la factura electrónica de venta y cómo afecta eso al impuesto sobre la renta y nos dice que adicionalmente el artículo 618 del Estatuto Tributario dispone la obligación de exigir factura por el adquiriente del bien o servicio, todo lo cual supone que los obligados a facturar deben expedir factura de venta en el momento en el cual tiene lugar la operación comercial, aspecto que aplica en la expedición de factura electrónica con validación previa, la cual debe tener lugar en la fecha, en la fecha de la operación económica que soporta. Y de otro lado, en materia del reconocimiento del ingreso, la doctrina ha precisado con oficio 001814 del 2018 que para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios se deberán reconocer como ingresos todos aquellos que satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables. Entonces, hay que prestar mucha atención, ya que para efectos del ingreso nos vamos por causación. Esto quiere decir lo siguiente. Entonces, salgámonos aquí del PowerPoint, nos vamos a nuestro Excel. Ay, ¿qué pasó? Listo, entonces nos vamos a nuestro Excel y adivina dónde nos ubicamos. En nuestra hoja sumaria de renta. Entonces, en la hoja sumaria de renta, digamos que ya vimos todo lo que eran los activos y hablamos también acerca de los pasivos y nos metemos ahora con todo lo que tiene que ver con los ingresos, básicamente del renglón 86 al 88. ¿Listo? Que es básicamente lo que, digamos que aquí hay descritos tres casos particulares que vamos a explicar. Entonces, ubicándonos primero en este renglón, en lo que hace referencia a la venta de gaseosas, que se obtuvo unos ingresos por 28.976 millones de pesos. Digamos que aquí no se emitió factura, pero sí causó un ingreso. Pero entonces, ¿por qué sí causó el ingreso? ¿Sí? Básicamente, causó el ingreso porque el servicio se prestó, porque una parte del servicio se realizó y yo lo registro por el grado de avance. Este tipo de situaciones pueden pasar
y son válidas, ¿ok? Otra situación que puede llegar a suceder es la que aparece aquí en el renglón 87, que básicamente emito factura, pero no es un ingreso. Es un ingreso diferido o un ingreso recibido por anticipado. Y ese también es un escenario que puede llegar a pasar. Y también se puede dar el caso del renglón 88. eh, digamos que aquí eh, se emite una factura y causa el ingreso. Ese es el escenario perfecto, ¿sí? Entonces, miremoslo acá. Entonces, aquí, en el primer ítem, no emito factura, pero sí causo un ingreso. En el segundo ítem, emito factura, pero no es un ingreso diferido o un ingreso recibido por anticipado. Y el 88 hace referencia a la variación del valor razonable de activos biológicos, en donde emito una factura y causo el ingreso, que ese es el escenario perfecto. Entonces, si el ingreso se presentó, si el bien se entregó, ¿yo qué debo hacer? Pues causar el ingreso por norma contable. En el caso en que no se emita la factura, yo causo el ingreso y luego, con posterioridad, emito la factura. También se puede presentar el caso en que yo presto el servicio por adelantado y cobro por adelantado. En este caso, emití la factura, pero todavía no reconozco el ingreso. ¿Por qué? Porque ese es un ingreso recibido por anticipado. En la medida en que voy cumpliendo o en la medida en que va pasando el tiempo, es que yo voy reconociendo ese ingreso en mi contabilidad. Entonces, puede pasar cualquiera de esos tres escenarios y esto hay que gestionarlo. La idea es que la contabilidad es la que va a marcar la parada. Ya hay casos en donde hay funcionarios de la DIAN, hay funcionarios de la Administración Tributaria que van y revisan y en esa revisión nos indican que, por ejemplo, no se tuvo en cuenta determinado ingreso o que en el año 2022 se facturó esto o aquello y ese es un ingreso que corresponde al año 2021, por lo que ese ingreso se debió reflejar en el 2021. Con ese tipo de acciones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esos auditores tributaristas, que también son contadores, esa gente se las conoce absolutamente todas y además tienen mucha experiencia y bagaje. Entonces, eh, no significa que todas las ganen, pero digamos que vienen con vienen bien armados para enfrentar ese tipo de casos. Entonces, aquí en nuestra sumaria de renta, básicamente lo que vamos a hacer es, me ubico en este rango, en el B del 84 al 103. ¿Listo? Esto básicamente es todo lo que hace parte de las cuentas de resultado, pero específicamente del rubro de ingresos y ganancias. ¿Y aquí qué hago? Aquí voy a empezar a determinar qué es lo que no debo contemplar en mi declaración de renta. Por ejemplo, fila 88 me indica que el valor correspondiente a la variación del valor razonable del activo biológico por 134.067.000 pesos no va. Por eso lo meto como un ajuste. Aquí. Ajuste de menos 134 millones para que esta resta me dé 0 y me lleve ese valor de 0 al renglón 47. ¿Ok? También estamos agregando los ingresos financieros, que son la fila 91. En este caso, hay que recordar que ese rubro de ingresos financieros hace referencia a qué? A los intereses presuntos, ¿ok? A eso que le habíamos prestado al gerente, a los accionistas, ese ejercicio que habíamos hecho, eso hace referencia a esos eh, ay, se me fue la paloma, intereses presuntos, ¿ok? Entonces, pues digamos que hay que contemplar ese monto, ese 1.526.000 hace parte de esos presuntos, por ende, aquí yo tenía una partida en libros de 55.985.000 más esos intereses presuntos de 1.526.000, me da un valor que me debo llevar a mi renglón 48 por un valor de 57.511.000. ¿Listo? Eh, digamos que aquí en esta fila 92 tenemos unos ingresos forward y swap por liquidación.
Digamos que cuando tenemos derivados financieros, lo que hace referencia a la liquidación de derivados financieros, eso pasa a nuestra declaración, ¿ok? Como fue un ingreso lo que tuvimos de 125.326.000, eso pasa directo, pero al renglón 57 de nuestra declaración de renta. Lo que es resultado por variación del valor razonable de derivados financieros, eso es lo que no se contempla, ¿ok? Esa variación, mire que aquí la tenemos restando. Tuvimos una disminución en esa variación de 153.172.000. ¿Eso de dónde viene? De nuestro balance de prueba. Ese rubro, aquí, de acá. Entonces, nos llevamos ese valor de 153.172.000, lo llevamos directamente a la sumaria de renta, va como negativo, le sumamos esos ajustes por el mismo valor para que nos dé cero y no lo llevamos, o sea, nos llevamos un valor de cero para ese renglón 57. Va a sumar cero en ese renglón, porque pues digamos que ese tipo de resultados de valor razonable de esos derivados no se contemplan dentro del componente fiscal. Y adicional a eso, en la fila 95 que habla de una recuperación de deterioro, ajuste NIF, recordemos que todo lo que diga ajuste NIF no se pasa a la declaración de renta. Lo reflejamos y lo dejamos como trazabilidad dentro de los soportes o dentro de los anexos que tenemos para nuestra declaración de renta, pero simplemente para dejarlo ahí evidenciado, no para llevarlo. Entonces, eh, digamos que el tema de ese deterioro fiscal o NIF, tengo que verificarlo y en este caso, pues digamos que tenemos una recuperación de deterioro fiscal por 17 millones eh, y ese valor se contempla dentro de lo fiscal, ¿ok? Entonces, digamos que ahí vamos a tener que realizar esa modificación. Mm, Otro aspecto importante es lo relacionado con la diferencia en cambio. Ahí estamos mostrando, digamos que hay digamos que esa diferencia en cambio se vio afectado por la diferencia en cambio no realizada por 42 millones, por eso lo tenemos aquí en ajuste, 42.312.000. Entonces, esa diferencia se encuentra explicada en esta hoja, activos y pasivos en moneda extranjera, en la fila E36. Entonces me voy para allá, E36, aquí, me da esto, me dice, ajuste al resultado periodo 2020, negativo 55.462.000, ajuste al saldo del efectivo de 2019, por 13 millones y me da neto para llevarme a la renta de 42.312.000, que es básicamente el valor que tengo acá de 42.312.000, que sumado a la diferencia en cambio que traíamos, me da un total de 53.946.000. ¿Listo? Y viene luego lo que son las filas 97 y 98 que me hablan acerca de el resultado por variación del valor razonable de activos financieros y de propiedades de inversión. Digamos que todos los temas de variación de valor razonable no van para efectos fiscales, ¿ok? Por ende, los eliminamos. Si está en negativo, lo sumamos en ajustes y si está en positivo, lo llevamos en negativo a la columna de ajustes para que nos dé cero y ese es el valor que nos llevamos para nuestra declaración de renta. Y la fila de arrendamientos, esos pasan directamente como ingresos, los 62.345.000. ¿Listo? Entonces, ahora que, digamos que Profe, lo que tenemos, perdón, dime, discúlpeme, no sé si de pronto estoy siendo demasiado ignorante, pero me perdí. ¿en qué? ¿En qué parte? Si usted dice que eso no va al renglón 57 y necesitamos que nos dé cero, ¿para qué lo tomamos en cuenta entonces?
Ok, esto, digamos que aquí lo que nosotros estamos haciendo, recuerden que este es un archivo que tenemos dinámico que proviene de otros documentos que tenemos de años anteriores. Entonces, mira, aquí tenemos un balance de prueba del 2019, el libro diario del 2019, el balance de prueba, el diario del 2020, etcétera, etcétera. Todas Ok. esas, todo eso lo tenemos reflejado acá en nuestra sumaria de renta, que es en donde estamos diciendo qué nos llevamos para cada renglón. Yo no debo quitar nada de estas cuentas porque esto viene de otros libros que yo tengo ahí referenciados. Lo que pasa es que si no los voy a llevar, pues simplemente me lo llevo a la columna ajustes con el signo contrario para que me dé cero. Pero esto se deja por trazabilidad. Es que, y aprovecho y les comento, este tema de todo lo que es la trazabilidad es bien delicado para nosotros como contadores. ¿Por qué? Eh, Siempre les he dicho, las personas pasan, las instituciones quedan. Y cuando nosotros como contadores no dejamos toda esta trazabilidad en nuestras declaraciones de renta, pues básicamente la persona que va a venir a suplir en nuestro cargo va a llegar perdido, no va a saber por qué se hizo esto, por qué se hizo aquello. Lo más conveniente es dejar todas las mismas cuentas que estamos arrastrando de libros oficiales de años anteriores para que ese nuevo contador llegue y sepa de dónde se extrajeron esas cifras y por qué se extrajeron de esa manera. Aquí fácilmente uno puede decir, no, yo voy a quitar esta columna, pues no, no lo tengo que llevar, lo quito, ¿sí? Pero el propósito es que esto que tenemos acá en cuentas coincida con lo que tenemos de estas otras cuentas de los libros oficiales, del balance de prueba del 2019, del balance de prueba del 2020. Todo eso nos coincida con lo que estamos llevando de nuestra hoja sumaria de renta, que es acá de donde nos estamos llevando, diciendo qué cifras son las que van a parar en qué renglón de nuestro formulario 110. ¿Ok? Pero esto básicamente lo hace unos por orden, ¿sí? Tú sencillamente, Ok. tú puedes decir, nada, si no va, pues yo lo quito, ¿sí? Pero te aseguro que cuando venga otro contador, ese tipo se va a parar en las pestañas porque no va a saber qué pasó ahí, por qué ¿De no dónde tuvieron eso en salieron los cuenta. valores? Exactamente, esto es Ok. simplemente trazabilidad. Tú lo puedes quitar, no hay una norma que diga que uno tiene que hacerlo de esta manera, pero sí de una manera ordenada, yo creo que es mejor tener todas las cuentas que estamos reflejando en nuestros libros oficiales, derivarlas o trasladarlas también a nuestra sumaria de renta para dejar ahí la traza de qué se hizo y por qué se hizo eso. Y adicional a eso, pues para eso también tenemos los otros auxiliares, todos estos libros que nos indican las diferentes transacciones con un nivel de detalle más profundo para poder determinar qué se hizo en cada una de esas transacciones y digamos que ahí poder tener todo eso. ¿Por qué? Porque es que a ti te puede citar la DIAN 4 años después, ¿sí? Necesito que me traiga los soportes de todos sus ingresos. Miércoles, de 4 años, usted se le olvidó ya todo eso, usted no sabe en dónde está qué. Si usted tiene este archivo, ahí deja usted toda la trazabilidad de todo lo que va a ir en su declaración de renta. Además, de todo lo que va y todo lo que no va en su declaración de renta. Entonces, toda la información la tiene acá. Entonces, es mucho más fácil acceder a la información de esta manera que tener que ir y decir, venga, pero en esa época, ¿será que sí hubo venta de gaseosas? ¿O en esa época todavía no producíamos gaseosas? Entonces, tratar de hacer memoria o que el contador le pregunte al auxiliar, venga, ¿usted hace cuánto está acá? No, yo hace 3 años. No, no me sirve. ¿Usted hace cuánto está? No, hace 4 años. Ah, bueno, cuenta. Ah, no, pero es que yo no era contador, yo no trabajaba en el área contable, sino yo era el mensajero. Ah, miércoles. Entonces, se sigue perdiendo eso. Entonces, una buena práctica es hacerlo de esta manera, traer todas las cuentas y si no aplica, no las tiene que llevar, simplemente voltéele el signo a la misma cifra para que le den cero y listo el problema. Pero usted deja trazabilidad de esa transacción en la sumaria de renta. ¿Ok? Vuelvo y digo, eso no es norma, eso nada lo obliga, es simplemente organización. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, entonces decíamos que nos toca es validar cómo nos quedan las cifras en cada renglón de nuestra hoja 110 de renta, extrayendo todos los datos de nuestra hoja sumaria de renta de la columna que está de la columna F,
de los renglones 86 al 101, ¿ok? Entonces, digamos que aquí muchos se preguntan, bueno, ¿qué manejo se le da al programa de apoyo al empleo formal, al famoso PAEF? Pues frente a ese tema, nos toca remitirnos al oficio 1241. Ese fue por allá de octubre del 2020. Ese oficio es el que nos indica que los ingresos relacionados con el PAEF, que es ese subsidio que daba el gobierno, se deben reconocer como un ingreso fiscal para el empleador. Y en ese caso, van a ser un ingreso gravable para el beneficiario de dicho programa. El que recibe ese PAEF lo debe reconocer como un ingreso. Por lo tanto, los aportes estatales recibidos con ocasión del PAEF por las sociedades nacionales y asimiladas en su calidad de beneficiarias de ese subsidio forman parte de la base mensual para poder calcular la autorretención especial de que tratan los artículos, artículo 1.2. Bueno, eso tiene unos numerales muy largos, 1.2.6.11. No sé qué. Entonces, pero sí estoy seguro que son los artículos 1.2 del decreto 1625 del año 2016. Obviamente, siempre y cuando dichas sociedades nacionales y asimiladas cumplan con las condiciones. Entonces, el PAEF, como conclusión, va como ingreso y están sometidos a la famosa autorretención. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo claro, porque siempre eso surgen esas dudas cuando se empiezan a dar ese tipo de subsidios, porque no todo el mundo lo tiene claro, pero se toma como un ingreso. ¿Ok? Entonces, básicamente, para nuestro formulario 110, aquí lo tenemos, a nuestra actividad 47, lo que nos vamos a llevar es la venta de gaseosas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la venta de ganado y productos agropecuarios, la variación del valor razonable, que pues está en cero, eso no nos afecta, los servicios de construcción, que fueron del orden de 615 millones, y ese monto me da 30.107.000. Esos 30.107.000 que estamos viendo acá abajo en la suma son los que me aparecen aquí. 30.107.000 en mi renglón 47 denominado ingresos brutos de actividades ordinarias. Pero también tuvimos unos ingresos financieros, todo lo que es del 48. Y aquí lo tenemos. 48, todo lo que se denomina aquí ingresos financieros por un monto de 57.511.000. 57.511.000. Y además tuvimos unos dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, que incluye capitalizaciones no grabadas, por el orden de los 22 millones. Es dividendos en, en el renglón 49 del año 2016 hacia atrás no grabados. Entonces, por 22 millones de pesos. Eso es lo que me lleva a ese renglón. Y luego de ese renglón 49, entonces miramos qué más nos afecta. El 50 no lo toco. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una compañía holding y prima en colocación de acciones. Dividendos y participaciones grabados a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras. No tengo nada. O sea, simplemente dejo eso ahí en blanco. Dividendos y participaciones grabadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal, dividendos y participaciones grabados recibidos por personas naturales sin residencia fiscal, dividendos y o participaciones grabadas al 10%, dividendos o participaciones grabadas a tarifa general. No tenemos dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversiones, no tenemos. Y hasta el renglón 57 denominado otros ingresos. En ese renglón 57 entra todo este tipo de situaciones. Todos estos ítems del 92 al 99 y el 101. ¿Listo? Básicamente aquí lo que hacemos es sumar todo este rubro que nos da 197.125.000 más estos 62 y eso nos da casi siempre 250 y pucho millones. Entonces, 259.470.000, que es básicamente
la sumatoria de todo lo que me dice acá, que es renglón 57. ¿Listo? Ay. Junto con ese 57. ¿Listo? Entonces, y de ahí nos queda únicamente bueno, entonces ya aquí lo que nos dice el formulario 110, con todos estos ítems del renglón 47 al 57, calcúleme la sumatoria de sus ingresos brutos. Entonces, básicamente es sumar estos ítems que me dan 340.445.981, que es el mismo monto que me da en el renglón 58. Y a eso debo descontarle lo que son las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas, que básicamente lo tengo acá en devoluciones en ventas, renglón 59, bueno, aquí valor que nos llevamos ahí es una disminución de 145.678.145.678 y unos ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional del renglón 60, que eso sí no los veo por acá, pero como esto está formulado, es 100. Miércoles, entonces le cambié algo. Ok, estos dividendos de 22 millones, que son estos mismos dividendos que tenemos acá, dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, los debemos contemplar acá también como ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional por 22 millones. Y eso me da unos ingresos netos de 30.278.303.000 pesos. ¿Ok? Esto ya es básicamente el total de nuestros ingresos y esa ya es una cifra depurada. ¿Ok? Así que ya Perdón, tenemos profe, dos, dime. discúlpeme, pero ¿estamos contando dos veces los mismos ingresos? Eso no, o sea, ¿cómo me van a ingresar dos veces? No, me perdí, perdón. ¿En cuál ítem? Estamos ahí en el total de los ingresos, donde usted Sí. acaba de decir que ese número 60, que son los 22 millones de ganancia ocasional, son los mismos 22 millones que tomamos del renglón 49. Es decir, que nos va a salir sumado dos veces, o acá ya no los estamos teniendo en cuenta sino una sola vez. No, aquí digamos que lo sumamos porque Sí. hacía parte de estos dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Aquí lo sumamos porque, pues digamos que así está organizado ese formulario de esa manera. Es decir, aquí sumamos todo esto que nos da acá, pero Ujú. aquí me dice esos ingresos que tiene acá que no son constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, quítelos. Ah, ok. Entonces, digamos que de esa manera, lo que me viene quedando aquí como ingreso neto es solamente los 30.278.000. ¿Ok? De Por eso acuerdo. me dice acá total ingresos netos. Entonces, tome este valor, el 58, réstele el 59, réstele el 60, es decir, estos 22 millones que aquí sumamos, porque son no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, aquí me da la Ah, opción de restarlos. Pues sí, uno dice, bueno, ah. pues qué bobada, pues, ¿para qué los pongo allá Es que arriba? ahí Sí, es que ahí es donde me pierdo, profe, porque los estoy tomando, entonces pues, será por lo que yo soy así como más atacada y digo, pues esto no va, entonces quite de aquí el que sigue, pero aquí que lo sumo para acá, pero después que lo y resto después para lo acá, entonces resta. ya me Sí. perdí. Ah, bueno, profe, qué pena, gracias. No, 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 tranquila. No te preocupes por eso. Entonces ya nos queda lo que son los ingresos, el total de ingresos netos, que son 30.278.000. Entonces ya tenemos total patrimonio líquido y total de ingresos netos, ya total, digamos que cifras depuradas. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado. Y ahora, entonces, todo el tema nos vamos a meter a esta sección que es costos y deducciones. Eh, digamos que para todo el tema de costos y deducciones, eh, tal y como lo veíamos en el artículo 771 rayado del Estatuto Tributario, en su párrafo 2, en donde nos indicaba que los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán afectados fiscalmente
así la factura de venta o el documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o la venta de ese bien en el año o periodo gravable. Entonces, partiendo de eso, básicamente lo que hacemos es, en nuestra hoja sumaria de renta, aquí nos ubicamos en, espérame, aquí yo creo que tengo aquí esta parte. De aquí para abajo, entonces todo este componente de la fila 114 a la 126, pero específicamente en la columna O, bueno, O, P y Q, estas tres columnas, ay, hijo de mi chica, se me fue. Ay, ¿qué lo hice? Ah, se subió, estaba ahí. Entonces, aquí, básicamente, en estos componentes, lo que vamos a hacer es, aquí todo esto, entonces impuesto de renta hasta este gasto por amortización de diferidos. Entonces, supongamos el siguiente caso como para tener un punto de partida. El revisor fiscal no nos pasó la factura de los honorarios, los cuales ascienden a 5 millones de pesos. El revisor fiscal, fíjese bien, se le olvidó pasarnos la factura y pues nada, 5 millones que están ahí volando. Entonces, ese hace referencia a esta fila, la 116, gastos por honorarios, que es el gasto de honorarios de la cuenta del revisor fiscal por 5 millones de pesos. Digamos que esos 5 millones los registramos como un gasto por esos 5 millones sin IVA, es decir, si la persona me lo factura con IVA, lo debo causar sin IVA. Y lo debo llevar contra la cuenta 233597, sería una cuenta por pagar estimada. Y digamos que ahí sería básicamente, y digamos que tengo ahí entre paréntesis el 260505, porque algunas personas afectan la cuenta 260505, pero eso ya es criterio de cada quien. ¿Listo? Entonces, en este caso, para el año 2020, sin factura, voy a causar 5 millones de gasto contra un pasivo estimado. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2021? Estará preguntándose. Pues reverso ese gasto por 5 millones, que está aquí en la fila 120, que dice gasto por honorario, la misma cuenta 511005, gasto por honorario, al crédito los 5 millones contra la cuenta 233597, cuentas por pagar estimadas por 5 millones. ¿Sí? Ese sería el movimiento cuando se cumple lo que nos decía el artículo. Dice que si el servicio o la venta se realizó en el periodo que está siendo sometido a la declaración de renta, es decir, en el año gravable, pero el pago se realiza en el periodo siguiente, usted lo puede registrar acá, en el periodo para el cual está realizando la declaración de renta. ¿Ok? Y para el siguiente año, lo que hace es esta cancelación. Cancela esa cuenta de cobro gasto por honorario contra una cuenta por pagar estimada y listo. No, ahí ya no, digamos que queda cerrado ese tema. ¿Listo? Entonces, ahí básicamente se reversan esas cuentas, la del gasto y la de la cuenta por pagar estimada, y cuando me llegue la factura, pues lo contabilizo de tal manera que la cuenta 511005, gasto por honorario, me va a quedar en ceros, ya que esos 5 millones, que son esta columna, estos 5 millones de la columna, estos 5 millones que están al crédito, se cancelan con los 5 millones de la cuenta P de acá, perdón, de esta cuenta, de la 123. Entonces, básicamente, digamos que en el año 2020 me quedaron los 5 millones, pero en el 2021 me quedó en cero. Y frente al IVA descontable, lo tomo en el 2021, ¿sí? Ese IVA descontable, acá,
esos 950, la retención en la fuente, que está acá en ¿qué se me hizo? La retención en la fuente, que es esta, los 123.000, que es esa retención en la fuente sobre honorarios, lo causo en el 2021 y la cuenta por pagar, estos 5.827.000, quedaría ahí en el 2021. ¿Listo? Entonces, lo pago en el 2021, pero lo causo en el 2020. ¿Esto qué nos indica? Que a pesar que el revisor fiscal me facturó en el año 2021, tratándose de gastos del año 2020, yo debo realizar la causación en el año 2020 y tomarme como deducibles esos 5 millones en el año grabable 2020 y no en el año 2021. ¿Listo? Eso es norma y hay que aplicarlo de esa manera. Ahora, una vez explicado eso, ahora sí empecemos a mirar nuestra hoja sumaria de renta y cada uno de los conceptos que conforman los costos, gastos y pérdidas. Entonces, nos vamos acá. Digamos que lo primero es entrar y mirar esta cuenta costo de venta de bienes. Digamos que a ese saldo contable, la columna C, a estos 19.900.000, a esos 19.904 millones, debo sumarle los 73.350 millones que corresponde a los costos de producción, depreciación NIF, lo cual me deja un saldo que va para la declaración de 19.977.813. Luego viene lo que son los costos de productos agropecuarios. Esos costos de productos agropecuarios pasan directamente para mi cuenta, para mi formulario, para mi renglón 62 del formulario 110, los 274.067.000, no tiene inconveniente. Los costos por garantías, por valor de 186.000, ahí debo mirar qué va a ser deducible. eh, digamos que hay que determinar en estos costos por garantías, hay que mirar con detenimiento qué va a ser deducible y lo que no va a ser deducible, entonces, ¿cómo lo vamos a causar? Si de pronto las garantías no son realizadas o si fueron realizadas, entonces habrá que determinar realmente cuál es ese monto. Pero, ¿en dónde estarían las garantías realizadas? Entonces, lo que se hace básicamente es que elimino esos 186 millones que tengo acá, esos 186 millones, y básicamente lo que hago es que me voy para la hoja de pasivos en el Excel, que está por acá en la hoja de pasivos, y ahí miramos lo que son en esta columna B, pasivos, aquí debo tener, perfecto, aquí están las garantías. Entonces, básicamente me voy a enfocar en esa tablita de garantías. Y aquí, ¿qué se hace? Digamos que se saca más o menos una conciliación, ¿sí? De esas cifras. Y lo que va a ser deducible son las redenciones de garantías que me suman 149.817.000, que son garantías que yo efectivamente entregué y que van a ser parte de esos costos y gastos deducibles de la entidad. Corroboro esa cifra en mi sumaria de renta, en la columna, aquí en la E108, que son, ay, se me olvidó la cifra, 149.817.000. Y aquí los tenemos en el saldo a la declaración, 149.817.000. ¿Listo? Eso por concepto de costos de garantías. Luego viene también lo que son los descuentos comerciales, los condicionados. Entonces, esos descuentos comerciales me sumaron 40.125.000. A esos no les debo hacer nada. Pasan restando a mi sumaria de renta, a mi saldo de declaración. Luego tomo lo que es el deterioro de los inventarios, que está avaluado en 1.270.000. Digamos que ese deterioro de inventarios lo vamos a separar en dos. El deterioro de inventarios por el valor neto de realización
¿Qué es el valor neto de realización? Es básicamente estimar esos, con el valor neto de realización lo que yo hago es determinar realmente cuál es el valor del mercado de mis inventarios, y como puede ser que los tenga en materia prima o en producto en proceso, pues esos inventarios lo que yo hago es le calculo o bueno, le estimo cuáles son los gastos, los otros gastos que me faltan para poner en venta esos productos. Entonces, ahí usted le va a sumar todo lo que son gastos de ventas, comisiones de ventas, y a ese valor estimado le suma el costo de esos inventarios y le va a dar un valor. Y usted lo que hace es calcula si ese valor que le acaba de dar, que ya se conoce como el valor neto realizable, y lo compara con lo que tienen libros. Si lo que tienen libros es mayor que el valor que le acaba de dar, que se conoce como valor neto de realización, usted debe calcular, debe hacer un asiento contable que se va a denominar deterioro de inventario. ¿Para qué? Para ajustar ese saldo en libros a un precio de mercado, al valor que está en el mercado de sus inventarios. ¿Por qué se hace eso? Porque si no se realiza ese asiento de ajuste de deterioro de esos inventarios, pues básicamente sus inventarios van a quedar sobreestimados y su precio de venta va a ser mucho más elevado que el de la competencia, y usted va a perder clientes y va a dejar de ser competitivo. Entonces, básicamente, el deterioro cumple esa función de mantener eh, esos inventarios al valor del mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el deterioro de inventarios por el valor neto de realización? Ese deterioro no es deducible. Y el deterioro de inventarios que está relacionado con la pérdida de mercancías o con pérdidas de productos, ese sí va a ser deducible teniendo en cuenta los límites que establece el estatuto tributario. ¿Ok? Entonces, básicamente para este caso, pues digamos que tenemos 1.270.000 de deterioro de inventarios, y simplemente estos fueron, digamos que se hizo el deterioro con base en el valor neto de realización, por ende no se lleva a nuestro saldo de declaración. Inclusive aquí está el comentario, dice, deterioro, el deterioro 1 por valor neto de realización no es deducible. El deterioro, bueno, hay un segundo deterioro que es por bajas, digamos cuando a usted se le daña la mercancía, se le inunda, por estado de descomposición, usted puede dar de baja esos valores, pero tiene unos topes. Esos topes son los que hay que determinar con base en el estatuto tributario para poder determinar cuáles son, y esos montos ahí sí los podría llevar acá como deducibles en el formulario de renta. Pero en este caso, como son de valor neto de realización, simplemente nos llevamos un valor en cero para nuestra declaración de renta. ¿Listo? 1.270.000 positivos contra 1.270.000 negativos, pasa un cero a nuestro renglón 62. ¿Ok? Luego de eso, entonces viene lo que es nuestro impuesto de industria y comercio, que este es un impuesto terriblemente malo, es un impuesto que debería acabarse, es un impuesto que trae muchos problemas y espanta a muchos empresarios, pero bueno, digamos que este impuesto, de este vamos a hablar más adelante, vamos a hablar con más detenimiento, porque este impuesto, en el artículo 115 y 115-1 del Estatuto Tributario, me da dos opciones. Por un lado, tomarme ese impuesto como deducible o tomármelo como un descuento tributario. Ahora, lo que sí es cierto es que ese descuento tributario solo se puede usar digamos que solo se pudo haber utilizado hasta en la declaración de renta del año gravable del 2020. Es decir, si en el 2020 no se utiliza, en el 2021 se pierde. Es decir, usted tiene que llevar ese control para no perder ese descuento, porque lo tiene que aplicar en el periodo que es. ¿Listo? Si usted deja de aplicarlo en un año, no significa que lo va a poder seguir aplicando al otro. Sencillamente lo pierde. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con el impuesto de industria y comercio? Pues si me lo tomo como deducible, el monto deducible será el valor declarado correspondiente al año gravable anterior. ¿Ok? Una pregunta, Dime, disculpa. dime. Sí. Este impuesto a industria y comercio, pues obviamente es beneficioso pues para las empresas grandes, ¿no? Para la parte de descuento tributario.
Porque si hablamos de una empresa pequeña, pues obviamente el puesto de industria y comercio se paga al año siguiente, o sea, no lo puedo tomar. Tiene que haber causado y pagado en el mismo periodo. Sí, Ujú. pero bueno, lo que pasa es que yo por aquí tengo, Pero mirándolo bien en la declaración de renta, hay un sí, beneficio muy grande tomarlo como un descuento tributario y no tomarlo como gasto. exactamente, Sí, allá es a donde claro. voy a ir, pero todavía no llego a ese Ah, me punto. adelanté. Sí, vas muy adelantada. Entonces, pero sí, el análisis que hay que hacer es ese. ¿Listo? Tengo que mirar qué es lo que más me conviene. Yo no me puedo llevar cifras hacia la topa tolondra porque puedo estar saliendo perjudicado. Entonces, hay que hacer un buen análisis para poder determinar cómo me lo llevo. ¿Listo? Pero eso es lo que vamos a hacer más adelante. Por ahora, lo que hay que determinar realmente es qué me conviene más. ¿Me lo tomo como deducible? Y en ese caso, el monto deducible será el valor declarado correspondiente al año 2020 y pagado antes del vencimiento de la declaración de renta. Y de la misma manera, si me lo tomo como descuento tributario, va a ser el 50% del valor declarado y pagado antes del vencimiento de la declaración de renta. Para eso, entonces, vamos a revisar el respectivo anexo cuando lleguemos al componente de descuentos tributarios, porque por acá lo tengo en nuestra hojita. Espérenme, voy más adelante. Aquí está, es que se llama DT, entonces es confuso, pero esto es descuentos tributarios. Y aquí en descuentos tributarios es en donde hacemos varias simulaciones con situaciones específicas para poder determinar cuál es el impacto de ese ICA y cómo me lo puedo llevar, como un descuento, es decir, ahí habrá que en varios escenarios poder determinar qué es lo que más nos conviene. Pero esto lo miramos cuando lleguemos a ese descuento tributario. ¿Listo? Por ahora, simplemente lo vamos a dejar ahí. Me devuelvo a mi sumaria de renta. Acá. Entonces, básicamente lo que se va a hacer es eso, es entrar a determinar qué es lo que más me conviene a mí como empresario. Si llevarme ese valor como deducible, como un descuento tributario, tengo que mirarlo correctamente para poder tomar la mejor decisión. Entonces, por ahora, y como se ve acá en la fila 111 que tenemos marcada, me lo rechazo y ese, elimino esos 289.426.000, es decir, no me los tomo como deducción en el renglón 63 de la declaración de renta, ¿ok? De ese formulario 110 no me lo tomo ahí en el renglón 63, sino que los elimino y voy a mirar más adelante si me conviene más tomarlo como un descuento tributario, ¿ok? Todavía no podemos tomar una decisión. Aquí por lo pronto lo que hacemos es llevarnos esa cifra en cero, ¿listo? Pero el análisis lo hacemos cuando lleguemos a ese anexo de descuento tributario. El siguiente es el que habla acerca de los gastos de personal. Esos gastos de personal pasan sin ningún problema, 325 millones, pasan directamente a mi renglón 63, no tengo inconveniente. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado en los gastos de personal, hay que tener cuidado con validar que se haya pagado bien la seguridad social. Es decir, que hemos pagado correctamente los aportes parafiscales y mucho cuidado porque, digamos que uno de los errores más frecuentes que tienen que ver con el tema del digamos que aquí hay varios aspectos que hay que cuidarlos. El primero, que hayamos pagado bien la seguridad social. El segundo, que hayamos pagado correctamente los parafiscales. Y en tercera instancia, tener perfectamente claro todo lo que tiene que ver con el tema del disfrute de vacaciones. ¿Por qué? Porque eh, a una persona cuando le pago las vacaciones o cuando la liquido y le doy las vacaciones en efectivo, esas vacaciones que han sido pagas en dinero hacen parte de la base gravable para los parafiscales, no para salud ni pensión, pero sí para los parafiscales. En ese caso, yo debería pagar el 4% de caja de compensación asumiendo que gana menos de 10 salarios mínimos por esas vacaciones que pagué. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con esos montos. Hay que leer Eh, bien digamos que en el Profe, estatuto una tributario. preguntita, disculpa. Sí, En ese pago de parafiscales,
solamente se pagaría lo de la caja de compensación. Sí, Siempre y exacto. cuando nosotros nos tomamos el estatuto, la 114-1, Sí, que es lo que sí. Ah, bueno. exactamente. Pero sí, hay que de todas formas entrar a revisar bien todos esos gastos. ¿Por qué? Porque si yo me trato de, me llevo como gastos de personal y los deduzco en mi declaración de renta, pero yo debo, no he pagado los parafiscales, tengo algún pago pendiente, ahí eso no me aplica y entonces no los podría haber llevado y eso es motivo de sanción. Entonces debo tener mucha precaución y estar totalmente seguro de que las cifras que me estoy llevando allá han sido conciliadas con los parafiscales, con todo lo que he tenido que pagar para que no vaya a tener inconveniente más adelante. Y eso digamos que bien, bien, bien importante, porque he visto muchos casos en este tipo de situaciones en donde el contribuyente pierde ese requerimiento que le ha hecho la DIAN frente al soporte de esos gastos de personal porque no estaba al día con esos pagos. Entonces, digamos que es un motivo para sanción porque no los tenía por qué haber deducido. El otro Pero, ítem profe, que, dime, disculpa, dime. pero ahorita con la nómina electrónica, ya con eso Ah, ya sí, sí, las, eso ya se subsana, ¿sí? sí, bastante, claro. Sí. No, ahorita con todo lo que está haciendo la DIAN, digamos que muchos de estos problemas que se tenían anteriormente, ya digamos que si bien es cierto, no se elimina o no se baja a cero el riesgo, sí se va a disminuir muchísimo y va a haber mucho más control por parte de la DIAN, lo que me parece bueno, pero sí digamos que nos trasladan mucho trabajo a las empresas frente a ese ítem. El otro ítem que viene acá es el gravamen a los movimientos financieros. Ese gravamen que usted ha pagado, ojalá, aquí lo clave en este tipo de cosas es tener las certificaciones. Entonces, a 31 de diciembre pedir el certificado a los bancos en donde conste cuánto fue lo que le descontaron a usted por gravamen a los movimientos financieros y de eso lo que nos dice las normas que es deducible el 50% de esos gastos pagados, pero voy a necesitar ese certificado. Ese va a ser mi soporte. Entonces, si pagué 120 millones, entonces puedo deducir 60 millones y me llevo 60 a mi renglón 63 con el certificado. Por eso aquí hace referencia a ese certificado. ¿Listo? Impuesto predial. Entonces aquí, ese impuesto predial es deducible, pero solo el del año inmediatamente anterior. Y hago esa claridad. ¿Por qué? Porque muchas personas pagan, digamos que en el 2021 pagaron el del 2020 y ese no es deducible. ¿Ok? Yo puedo deducir los impuestos que he pagado a tiempo, ¿ok? No los que estoy pagando extemporáneamente, ni los que van con sanción, ni ese tipo de cosas. Eso no me lo reconoce, no los puedo deducir en mi declaración de renta. Ahora, los prediales que serán deducibles solo aplica para aquellos predios que hayan prestado o generado renta para la entidad, ¿ok? Bien importante. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tengo que dicen que sean del año 2020, o sea, bueno, 2021, que sean de predios a nombre de la empresa y que el predio haya generado renta. Debe cumplir esas tres condiciones. ¿Listo? Frente al impuesto a la riqueza. Ay, perdón, perdón, perdón. Siempre me hace pasar vergüenzas. Entonces, en el 115, que habla acerca del impuesto a la riqueza, ese impuesto no es deducible, ¿sí? Esos 6.543.000 que se pagaron, los paso restando a mi columna de ajustes para llevarme un cero en ese monto, ¿ok? Y gastos por honorarios, estos son deducibles, los 145 millones pasan como si nada a restarme en la casilla 63, ahí no hay ningún inconveniente. En la 117, gastos por arrendamientos son deducibles, entonces 140 millones que tengo acá, me los llevo directamente a mi saldo de declaración, 140 millones 352. Lo mismo pasa con los gastos por servicios, con los gastos legales, esos son completamente deducibles, pasan directamente a la declaración de renta. Gastos por depreciación también es deducible. Gastos por depreciaciones, ajuste NIF, no son deducibles, esos no me los puedo llevar, por ende les debo voltear el saldo para que me den cero, ¿sí? Debo eliminarlo. Y sucede que el gasto por depreciación
Es decir, si yo tomo estos dos saldos, este 43 millones más estos 6 millones, me da 49.695.571 pesos. Pero hay un efecto por las depreciaciones en NIF, en contabilidad, por 6.190.000 que los debo eliminar para este caso. ¿Ok? Puede ser que yo haya, digamos que en las depreciaciones debo estar muy pendiente de lo que dice, miércoles se me olvidó el artículo, creo que es el 134, que habla de las depreciaciones y las tarifas de depreciación de renta que se deben aplicar según el estatuto tributario. Es decir, usted puede ser que esté depreciando un edificio a 60 años, pero la norma en ese artículo, creo que es el 134, 137 del estatuto tributario, dice que los edificios se deprecian a 45 años. Es la Entonces, 137, profe. ay, muchas gracias. Entonces, en ese 137 está la tablita que muestra cuáles son los montos que se deben depreciar para que usted haga esa conciliación. Y esa conciliación aquí lo que me dice es, mire, gastos por depreciaciones, ajuste NIF, 6.190.000, eso no lo llevo y queda ahí, digamos que se deja el efecto, pero no tiene ninguna implicación dentro de la declaración de renta, ¿ok? Eso lo debo eliminar. Luego viene otro monto, mantenimientos, por 157 millones, que esos pasan, son todos deducibles. Todo lo que es pólizas y seguros deducibles, gastos de viajes deducibles, gastos por suscripciones son deducibles. Todo esto obviamente es certificado y que tenga la evidencia de que son de la empresa, ¿sí? Porque yo puedo meter ahí gastos por suscripciones de mi hijo a una revista, alguna cosa, y pues eso no tiene relación de causalidad. Entonces habrá que revisar bien eso. Gastos por amortización de diferidos, pues en este caso no tenemos nada, pero esos son deducibles también. Gastos de papelería, deducibles, gastos de combustibles y otros son deducibles. Eh, y gastos por demandas, esos no son deducibles, ¿ok? Esos gastos jurídicos de esa categoría no son deducibles, aquí tengo el comentario, solo son deducibles las demandas laborales cuando se paguen. ¿Ok? De resto, no son deducibles, ¿ok? Entonces, en este caso, no eran laborales, simplemente le doy el efecto contrario para llevarme en cero ese monto y dejarlo quieto. Luego viene los intangibles, perdón, esta amortización de intangibles, que esos son deducibles. Todo lo que son deterioro en cuentas por cobrar fiscal, pues no tenemos nada, ni deterioro de cuentas por cobrar ajuste NIF, no tenemos nada, entonces pues se va eso en cero. Gastos bancarios y comisiones eh, son deducibles completamente, obviamente con certificado, hay que pedir esos certificados, de resto pues corre el riesgo que se los echen abajo. Luego vienen los gastos financieros, son deducibles a menos que exista lo que se conoce como subcapitalización. Viene lo que son los intereses por actualización de provisiones. Esos no son deducibles, ¿sí? Los gastos financieros, costos de transacción, tampoco son deducibles. Ese gasto por impuesto de ganancia corriente tampoco es deducible, por eso mire que en la columna ajuste tenemos el efecto contrario a nivel de signo para que nos den cero, y el gasto por impuesto de ganancias diferido tampoco es deducible, de tal manera que nos llevamos eso en cero. Y todo lo que dice variaciones de impuesto de periodos anteriores, pues no tenemos, entonces ahí no tiene ninguna afectación. Y el tema de la utilidad del ejercicio, digamos que la utilidad que nos arroja en la parte contable nos da un total de 23.353 millones, esta utilidad del ejercicio, ¿sí? Ese es el total que nos da. Tenemos unos ajustes por 2.706.644.000, entonces nos da una utilidad que nos vamos a llevar a nuestro saldo de declaración de 22.646.767, ¿ok? Entonces determinamos realmente qué es lo que me da, cuántos son los montos que me voy a llevar para mi columna 62.
para mi renglón 62 de la declaración, eso me da 20.361.572.000. Me voy para la declaración. Aquí los tenemos, costos 20.361.572.000. Gastos de administración. La columna 63, sumo todo lo que me diga 63 y eso me da 2.029.967. 2.029.967. Gasto, columna 64 no tenemos nada. ¿Y qué lo hice? Aquí. Columna 64 no tenemos nada. Pasamos a la 65, que son 255 millones, que aquí están. Y otros gastos y deducciones no hubo, entonces procedemos a sumar todos estos montos, me da 22.646.768.000. Eso es lo que me suman mis costos y deducciones. Digamos que a nivel de ESAL no tenemos nada, ¿sí? Aquí en la sumaria de renta. Bueno, aquí tenemos otro concepto que son los costos de producción, ¿sí? Es básicamente de la fila 145 a la 152. Para mis costos de producción, digamos que el tratamiento es muy similar a lo que hicimos con los costos, gastos y pérdidas de arriba. Básicamente aquí tenemos unos costos de producción de materias primas, 11.212 millones que pasan directamente a mi declaración. Bueno, no es que pasen directamente a la declaración, los tenemos aquí en algo pendiente, que con eso vamos a hacer otra cosa más adelante, por eso no tiene renglón, ¿sí? Simplemente los enunciamos. 11.212, costos de producción, depreciación por 204 millones, depreciación NIF 73 millones que no cumple ninguna afectación a nivel de declaración de renta, costos de producción seguros 422 millones, servicios de personal 6.158 y otros CIF 1.933 millones, es decir, mis costos de producción fueron de 19.856, restándole los 73 millones de depreciación NIF que no aplican, me daría unos costos de producción de 19.930 millones 152.000. Es decir, ya aquí con mi declaración de renta, entonces yo lo que paso a hacer acá, no tengo nada de ESAL, no soy de ese tipo de entidades. Entonces, básicamente aquí ya entramos a mirar esta parte de la renta. Y en la renta tenemos renta por recuperación de deducciones, no tenemos nada. Renta pasiva ese sin residencia fiscal en Colombia, no tenemos nada. Y la renta líquida ordinaria del ejercicio me da de sumar el renglón 61, que es estos 30.278, más el 69, que no tenemos nada, el 70 no tenemos nada, 71 no tenemos nada, menos todo lo que me indica del 51. Entonces, todos estos los tendría que restar, ¿sí? Hasta el 68. Entonces, haciendo esa operación que me indica acá, el renglón 72, perdón, ahí me queda una renta líquida ordinaria del ejercicio de 7.631.535.000 pesos, ¿ok? Como renta líquida del ejercicio. Con esa renta líquida del ejercicio, entonces, digamos que ya comienzo a mirar más aspectos. Renta líquida del ejercicio, si hay otros ítems de los renglones 51, 52, 53, pero que eso no me aplica. Básicamente yo ya tengo aquí calculado en mi fila, en mi renglón 72, ese monto que viene siendo la misma renta líquida del mi renglón 75, los 7.631.535.000 pesos, ¿ok? Hasta ahí la renta líquida, pero más adelante nos toca, entonces, empezar a mirar cuál es la renta presuntiva para poder determinar y compararla y poder decir, pago
con base en la renta presuntiva o pago con la renta líquida gravable, ¿ok? Porque hay que hacer esa operación. Pero esa la miramos dentro de 8 días. Pero básicamente aquí ya entramos a mirar esta depuración y luego nos metemos con el tema de la renta líquida gravable y hacemos la parte del ICA con el tema del descuento tributario para analizar diferentes escenarios y poder determinar qué es lo que más nos conviene, cómo podemos llevarnos esa deducción de ese impuesto. Obviamente ya haciendo eso, pues ya nos queda el total del impuesto a cargo, que es de 2.312.696.000, que es básicamente sobre lo cual voy a pagar, ¿ok? Entonces ya digamos que esto lo estamos terminando dentro de 8 días con estos ítems, porque pues digamos que lo que no, bueno, hay un componente bien importante acá, que es lo que vamos a analizar de esas ganancias ocasionales. De pronto en ganancias ocasionales, pues vamos a tener que hacer una explicación adicional de qué compone esas ganancias ocasionales y qué tarifas aplica dependiendo de los diferentes ítems que salen. Y luego de eso ya nos metemos con lo que es la liquidación privada, analizamos los descuentos tributarios, qué es lo que aplica, qué es lo que está vigente. Aquí está la tablita. Y ya básicamente, bueno, miramos lo que es el tema de anticipo de renta y la firmeza de la declaración, con el ánimo de poder mirar qué nos aplica, qué pasa si hay algún tipo de sanción, hasta cuándo nos puede sancionar la DIAN, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso, luego aquí firmeza de la declaración, chan, 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 ya. Con eso ya terminamos este ejercicio y podemos abordar otro tipo de impuesto, ¿ok? Entonces, básicamente, ya digamos que de este tema nos queda, lo finalizamos ya dentro de 8 días y pasamos con otro tema, ¿ok?